Muy bien, vamos a hacer una especie de análisis e entender un poquito lo que nos está pasando. Para esto estamos en contacto ahora con Elena Alonso, economista y cofundadora y CEO de Emerald Capital. Elena, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muy bien, buenos días. Estamos viviendo una situación de turbulencia en la economía, ¿o pensás que es algo que vamos en camino a algo más complicado? A ver, en mi opinión y un poco la expectativa también que uno tiene, ¿no? Es que estamos pasando un momento que es bastante turbulento, pero creo que digamos, lo que se viene va a ser más tranquilo, ¿no? Porque el ajuste generó todo este movimiento y, bueno, algunas medidas políticas que han hecho ruido o económicas que han hecho ruido y que no han tenido el impacto esperado por el gobierno. Entonces, es como que hay que ir, como barajar y dar de nuevo en este caso, decir, bueno, a ver si siguen con la misma política de tasas de interés a la baja, si realmente esta baja de tasas tan abrupta que hubo generó, digamos, una demanda en lo que es dólares y el impacto que tiene también todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con las monedas, digamos, el real, que ahora se empezó a apreciar, pero la depreciación justo fue cuando tuvimos este anuncio del viernes que no gustó tanto, ¿no? Respecto de algunas cuestiones monetarias. Entonces, el mercado y las personas nos movemos por expectativas. Cuando hay algo que no nos genera, digamos, una situación de tranquilidad o previsibilidad, actuamos para cubrirnos y lo que hemos estado acostumbrados siempre es a recurrir al dólar, básicamente. Entonces, creo que una vez que se empieza a recuperar la economía y que salgamos de esta estacionalidad también que pasa con las reservas, vamos a empezar a ver un poquito más vamos a estar más tranquilos, siempre y cuando no mantengan las variables de inflación, de tipo de cambio estables y la brecha cambiaria baje para que no impacte después a la inflación o a los precios si tienen que subir el tipo de cambio, como hay muchos que quieren que pase eso. Claro, sí, hay dos temas, ¿no? Uno que algunos sectores esperan una devaluación o quieren una devaluación, parece que el gobierno no. Y el otro tema es el cepo, ¿no? Porque, no sé, de 47 millones de argentinos, creo que debe haber 4 o 5 millones pendientes del cepo, me imagino, ¿no? Nunca hice la cuenta, obvio, pero es como que afecta a toda la economía. Y claro, porque más allá de que nos hemos olvidado ya de lo que era vivir sin cepo, ¿no? De todas las cosas que se podían hacer antes con respecto a la moneda y al salir, al entrar, pero más allá de eso puntual, es lo que pasa con las inversiones del exterior. Siempre digo esto, o sea, cuando alguien va a invertir en Argentina, al haber restricciones para sacar plata afuera, es donde eso también desincentiva que hayan inversiones. Entonces es necesario para que haya básicamente más previsibilidad también de las inversiones que vienen y también de las empresas que ya están operando en Argentina, que tienen capitales de afuera también y han estado como restrictivos con este tema el tema de retirar dividendos, que incluso han puesto incluso más medidas este gobierno para evitar que se vayan capitales hacia el exterior de esta manera. Y hoy, digamos, si la inflación, o sea, si la inflación no la llevan a cero, que es el objetivo de esta fase 2 que habla el gobierno, el CEP, digamos, lo tienen que dilatar. Y el hecho de ahora, como está, digamos, en la situación económica muy pendiendo un hilo, no porque, si bien estamos mucho mejor que el año pasado con las variables macro, ¿no? Esta brecha cambiaria que, como vos decías, el gobierno no dice que no va a devaluar, hay muchos sectores que están presionando para que esto ocurra. Entonces, si el cepo lo levantan ahora, que hay mucha demanda de dólares, pueden sufrir, digamos, un aumento mayor de lo que es el tipo de cambio y esto repercutir en los precios, porque cuando uno espera que el tipo de cambio aumente, a veces, digamos, los productores aumentan los precios para cubrirse una situación así, porque esto después repercute en la inflación. Entonces, creo que ese es el timing que ahora tienen que manejar, a ver cómo hacen para que bajen las expectativas de devaluación y que empiecen a entrar las reservas y la gente no demande más dólares. Elena, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Con la llegada de Sturzenegger al gobierno, ¿esto no genera mayor incertidumbre
por lo que se habla de la mala relación que tiene con el ministro Caputo? Los han puesto en dos roles diferentes, pero creo que es a lo mejor o sea, es para cubrir dos ángulos bastante distintos de la economía, y puede ser que generen ruidos, pero yo creo que el otro día me preguntaban, ¿vos te pensás que faltan plan o que faltan medidas? Para mí, el plan de este gobierno está claro, ¿no? Faltan medidas que sean, digamos, que generen tranquilidad en las personas. Si bien sabemos hacia dónde quiere ir el gobierno, cómo se van a ir pautando, ¿no? Creo que el viernes pasado esperábamos todos que se dijera, bueno, ¿cuándo vamos a salir del cepo? Si bien no pueden dar una fecha cierta, pero decir, bueno, más allá de que digan después que la inflación sea cero, sea quien esté detrás de eso, creo que el gobierno lo ganó Milei, ¿no? O sea, después empezaron a elegir a los candidatos. Si van cumpliendo con los objetivos, pero también van generando tranquilidad, creo que es la parte que por ahí está más endeble con la gente que hoy está como que no sabe qué va a pasar, ¿no? La inflación está bajando por un tema recesivo claramente en el primer semestre, pero al no haber emisión monetaria y los pesos de la economía, digamos, ya se han licuado con lo que ha aumentado los precios en este último semestre, digamos, tendría que acomodarse un poco y generar más predecibilidad en el bolsillo, ¿no? Voy a decir, bueno, gano 100, gasto 100 y no voy a gastar 150 el mes que viene, voy a gastar un poquito más, pero no 150. Entonces eso pasa en los costos de las empresas y genera más certezas. No sé si directamente afecta que esté Sturzenegger o no esté Sturzenegger. Para mí es qué medidas van a comunicar para generar esa confianza que va a ser el 4,5 la inflación y no vamos a saltar del 4 a un 10 porque el tipo de cambio no lo pueden sostener, por ejemplo. Yo creo que va más por ahí que quien esté en la cabeza de las decisiones, por lo menos sí, con Milei arriba, ¿no? Siempre estamos hablando de los que están por debajo de él. Claro. Y se habla de que el resto del año habría una inflación de 4% mensual, ¿no? ¿Vos pensás que es posible? Yo creo que sí, porque, a ver, no la emisión monetaria que venía, digamos, que venía ocurriendo por el pago de los intereses es la que quieren cortar, por eso hicieron esta letra de regulación monetaria. Lo que pasa es que, ¿cuál es el ruido que generó esto? Es el hecho de que ahora el Tesoro va a tener más presión para ser más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener que, no va a tener que tener déficit, como lo viene logrando el gobierno, pero además va a tener que tener plata para pagar esos intereses. O sea que la presión, del Tesoro como deudor es más fuerte, por eso también las letras del Tesoro empezaron a aumentar, pero no quiere decir eso que la inflación no esté contenida, porque es lo que te digo, esto, digamos, genera de que no tengan que emitir más pesos, y al haber siempre la misma cantidad de stock de pesos, por eso hablan de que tampoco van a devaluar, porque dicen no es necesario, porque al no emitir y no aumentar la base monetaria, entonces la relación entre el dólar y los pesos tendría que mantenerse constante y seguir aumentándola al 2%, que es lo que van a convalidar cuando la inflación siga bajando. Entonces yo creo que como está la economía hoy, podríamos prever una inflación del 4, no bajando más del 4, pero una inflación constante, siempre y cuando, digamos, no tengan que devaluar por un tema de expectativas y presiones de algunos sectores, que están bastante inflexibles con el tema. Pero bueno, habría que ver cómo pasa a lo largo de estas semanas, porque no creo que pase más de estas semanas si tienen que tomar una decisión así. Elena, entonces, que el final de la recesión depende de la quita del cepo. Para mí no, para mí algunos sectores que ya se están reactivando y que ya nos hemos acostumbrado a vivir con cepo, entonces si hay más estabilidad en esto, en una inflación más constante, más tranquila y empezar a recuperar confianza, empieza a aparecer la plata de inversiones y lo de las tasas de interés que sean reales positivas es un indicador que también se espera, pero fíjate que cuando las tasas de interés bajan, ya no te conviene tener pesos invertidos porque hoy las tasas reales son negativas, o sea, la inflación es más alta que lo que te paga un plazo fijo. Entonces también hay un incentivo para que con crédito barato las empresas puedan reactivar y poder generar más ventas en esa recuperación que está habiendo en algunos sectores del consumo,
Y en el relevamiento que se ve, digamos, más allá de que hay algunos sectores como el de la construcción que está bastante golpeado, hay otros sectores que han tenido un recupero. Entonces, obviamente que la salida del cepo va a terminar de generar un impacto más alto en la actividad, pero en principio va a ser puramente las inversiones de las empresas locales. Creo que por eso hace foco Milei y lo hace desde siempre, decir las que van a tener que poner la plata o las que van a tener que se reactive la micro son las empresas. O sea, lo dijo hace unos meses atrás y lo sigue y lo reivindica cada vez que da un discurso. Entonces, el cepo claramente cuando se salga vamos a tener más inversiones del exterior. Ujú. La parte legislativa con toda la ley de bases ya tiene también un apoyo respecto de algunas leyes, pero no creo que empiece la recuperación con eso, sino que tiene que venir antes, porque ahí si no vamos a estar como más complicados. Y la salida, esta semana se conoció la salida de Procter & Gamble, de esta multinacional. ¿Esto cómo se lee? ¿Falta de confianza en el gobierno o no? Habría que ver, la verdad que no estoy muy metida en el tema, pero habría que ver qué pasó para atrás, ¿no? No sé si hay una cuestión puntual y política, económica, de lo que está repercutiendo ahora en esa empresa, pero yo siempre digo que uno cuando ve una noticia, ¿no? Tiene que, porque muchos también, o sea, así como esta noticia y decir, bueno, se van empresas por este gobierno, muchas empresas se han ido en otros gobiernos también, y obviamente con esta recesión no hay empresas multinacionales o una empresa nacional que no se la banca, decir, bueno, la verdad que la rentabilidad esperada como una unidad de negocio más no me sirve y la sacan y la llevan a otro lado. Claro, Pero sí. Sí, no te escucho, perdón. No, que justamente el tema de la confianza, ¿no? Uh-huh. Que es fundamental en la economía y bueno, vos dijiste hace un ratito, hay sectores inflexibles, ¿no? Pero hay esos sectores inflexibles para la mayoría de los ciudadanos, que no los conformamos, creo, no somos los que invertimos mucha plata, solamente la que tenemos, Sí. pareciera que no hay ningún modelo que los conforma, porque el gobierno, los años anteriores, digamos, se quejaban de que había mucha presión del Estado. Bueno, ahora se da un poco más de libertad, se sacan regulaciones y tampoco invierten. O sea, ¿cuándo van a invertir? Esa es mi pregunta. Por eso. Sí, está bueno tu comentario, porque yo pienso un poco lo mismo. Es como que siempre, antes era, no mismo este mismo ejemplo que vos das, pero traspolado al tema del tipo de cambio. Cuando asumió este gobierno que acá yo no tengo ningún sombrero político, estoy hablando como económicamente y por ahí lo que uno escucha en la calle, con los clientes, sí. Con los amigos. Cuando sacaron o sea, devaluaron el tipo de cambio y dijeron, están locos, ¿cómo van? Ahora el tipo de cambio está atrasado. En su momento, está bien, con toda la inflación que hubo, pero ya esperando el gobierno que existiera esa inflación y ya teniendo en cuenta lo que venía atrasado el tipo de cambio. Entonces, ahora está atrasado el tipo de cambio. En realidad, una cosa es la brecha cambiaria y otra cosa es que haya atraso en el tipo de cambio. Y eso se ve con la base monetaria y el stock de dólares que hay. Entonces, la brecha cambiaria es muy alta y eso se tiene que resolver. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de cualquier economista, seguro, porque eso genera distorsiones, ¿no? ¿Por qué? Porque vos como exportador no querés liquidar, vos como importador no accedes a los dólares y si tenés que traer algo de afuera lo tenés que pagar con contado con liquidación a $1 a 1.400 pesos, no es de 950. Entonces, ¿qué empezás? ¿Qué especulás ahí? De que, es muy alto, ¿qué hago con mis productos? ¿Los tengo que o no vender o vender más caro? Entonces empieza a haber esta especulación que no sea o sea, que no es que es una especulación del empresario mal hecha, sino que no sabes cómo vas a seguir para adelante. Entonces genera muchas distorsiones y eso lo tienen que resolver. Ahora, si el tipo de cambio oficial lo tendrían que dar a 1.200 o los paralelos tendrían que bajar, no sé, bajar 500 pesos los paralelos, yo tampoco lo veo, ¿no? Entonces, para mí tendría que haber un mix o por lo menos esto lo del impuesto país es algo positivo porque le sacan también un costo al importador, pero el exportador es el que liquida los dólares y sigue con un dólar blend a 80-20. Yo creía que la salida más fácil para esto era cambiar el dólar exportador y bueno, el impuesto país, que es lo que hicieron, pero bueno, también se muestran muy inflexibles con eso.
Entonces yo todavía no pierdo digamos, como que para mí es una oportunidad todavía que sigue vigente como cambio para alentar la entrada de dólares y generar más certezas para ese sector. Pero bueno, ya las tarifas en julio no van a haber aumentos, hay que ver qué pasa para adelante, pero aumentó la nafta 4%, o sea, hay muchas cosas que son ambiguas y que generan incertidumbre. Y eso es lo que creo que lo que no tiene que pasar es esa confianza que con la que ganó Milei, ¿no? Porque creo que ganó por esa confianza que él marca en sus tendencias económicas, en sus decisiones económicas para adelante, es la que no se tiene que perder para que el sector privado, que es el que tiene que invertir, como vos decís, empiece a invertir. Si no, no vamos a crecer, no vamos a empezar a crecer, digamos, o se va a dilatar en el tiempo. Claro, y lo más complicado y lo más grave es que todo el esfuerzo que gobierno tras gobierno viene haciendo la población nunca da su fruto, ¿no? Porque también con la recesión que tenemos ahora, no hay este nivel de recesión, no alienta mucho a la inversión tampoco, porque no hay a quién venderle. Claro, es que por eso digo que venimos de 6 meses donde ahora una inflación del 4 nos parece que estamos en Disney, ¿no? Cuando, claro. Bueno, los países están con una inflación de eso anualmente. Estados Unidos tiene una inflación. Es la inflación expectativa de Brasil, por ejemplo, que está casi aquí. Claro, entonces, estamos hablando, pero claro, a lo que veníamos acostumbrados, y mismo el año pasado, una inflación más alta. Entonces, es como que el problema está, y es lo que yo hablo, yo asesoro a muchas empresas y justamente he estado dando charlas para pymes, y el tema de la proyección, de cuánto van a marginar el producto, cuánto les queda, porque la sensación del empresario a veces es cambiar la plata, ¿no? Es claro. Invertir y sentir que no te vuelve, entonces eso desalienta la inversión, fomenta que hagas algo financiero en vez de algo de economía real, por eso era súper necesario que bajaran las tasas de interés, pero empezar a o sea, se tienen que recuperar los bolsillos y los salarios para que pase eso. Así es. Entonces creo que bueno, pero para mí el peor momento de todo ese ajuste, de toda esa incomodidad, de lo que hemos sufrido las personas, de los aumentos de los costos fijos familiares y de las empresas, la peor parte ya pasó, ahora tienen que venir cosas que generen esta reactivación, pero bueno, no es fácil, uno de afuera, viste, a veces, yo digo, es como esto que vos decías, de que no vienen nunca una medida, los va a satisfacer a todos, porque esto es economía, y cuando se hace una política económica hay alguien que lo sufre, pero que no siempre sufran los mismos, ¿no? Esta es la gran discusión que siempre hay. Y que los empresarios, a través de todas estas leyes que están habiendo, sean los que puedan generar más trabajo, más producción, y que empiece a haber un alivio fiscal. También eso creo que es otra punta de la que puede empezar a recuperarse la economía. Muy bien. Elena, bueno, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos brindaste. Y bueno, esperemos que la economía de alguna vez nos empiece a dar alegrías a todos. Uh-huh. Esperemos que así sea, que la próxima vez que hablemos ya estemos con un crecimiento económico, no digo abrupto, pero por lo menos algo más de sensación de tranquilidad. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, escuchamos a Elena Alonso, cofundadora y CEO de Emerald Capital, que nos hizo un poquito un panorama de la economía que estamos atravesando.